Estamos aquí en la casa Sabandeño con Juan. Sí. ¿Cómo es tu nombre completo? Juan Manuel Benítez de Freitas, De Freitas. un potaje. ¿Y eres natural del Hierro? Nací en Venezuela, Ajá, pero afincado en el Hierro y afincado en Tenerife por rollos laborales. sí. Si vamos un poquito más atrás, tengo un potaje bastante guapo porque tengo mis dos abuelos maternos son de Madeira, mi abuelo paterno una es del Hierro y otra es de Andalucía, o sea, era de Jerez de la Frontera. Y después mi madre venezolana, mi padre reño y nosotros ¿Tu padre fue para allá, conoció a tu madre? Sí. Mis abuelos emigraron para Venezuela, mi padre emigró primero a Las Palmas con 14, 15 años, súper joven, Sí. para sacar 4 duros para irse para Venezuela y se conocieron allí. Después yo vine con 3, 4 años, yo nací en el 92, pues en el 95, 96, Sí. fue cuando se primer éxodo de venezolanos para acá, que tuvieron suerte de venirse antes del Gran Boom, pues vine para acá. Sí. Te criaste en el Hierro hasta que viniste para aquí a la universidad. Vine a estudiar secundaria, yo acabé secundaria y bachiller aquí. Sí. Y después ya empaté con la universidad en Tenerife. Sí. Sí. ¿Y qué estudiaste en la universidad? Magisterio musical se llamaba antes, no es magisterio grado Con la mención en música. grado en educación primaria, convención en música. Sí. Y a ello te dedicas profesionalmente. Sí, me metí en el máster también, me falta el trabajo fin de máster, que algún día lo sacaré, Sí. es lo único que me falta. El máster de profesorado. Sí, para poder ampliar campos secundarios. Sí. Pero sí, vivo dando clases tanto en la escuela aquí de Sabandeños de música como por la mañana en los colegios públicos. Sí, pues genial. Pues sí, señor. Y mira, ¿y esto del timple, de dónde te viene? ¿Por qué? Yo creo que casualidades. Hace tiempo me preguntaban y no tienes una respuesta de por qué te gusta ese sonido, por qué te gusta ese instrumento. Yo qué sé, es como una vez alta y el timplista Sí. le dice, pues yo no sé, es como cuando eliges a una novia y no sabes por qué, yo qué sé. Y en mi caso casualidades, no sé por qué, pero sé que es una casualidad porque cuando estás en los grupos folclóricos, ya sabrás, Sí. tocas un día la guitarra y no me gusta, otro día tocas la bandurria y me gusta y al final aprendes un poco de todo, pues un día cogí el timple, me simpatizó, oye, qué rollo más guapo esto, tal, me pillé un timple de estos de Admira, de los para Sí. ver, Sí, sí. ¿para qué hice eso? Y hasta ahora, o sea, no sabes, no tienes una respuesta de por qué ese instrumento y por qué no una batería, yo qué sé. Sí. ¿Te gustó? Y entonces con tus primeros pasos, tu primera formación, ¿fue con algún maestro en particular, descubriéndolo por Sí. ti solo? Yo cogí, la gran casualidad fue llegar a la música, porque Sí. me acuerdo que en el Hierro jugaba fútbol, hacía taekwondo, Sí. hacía muchas cosas, pero nada que ver con música. No había actividad de música en el colegio, más allá de pito y tambor, Sí. que era una actividad extracurricular y ya está. Y en estas tiendas de antiguas que eran te encontrabas una cuerda de guitarra, un destornillador y un montón de cebollas, o sea, te encontrabas todo. Me acuerdo que había en la estantería una guitarra arriba, estas de baratitas, y mi abuela se ponía, me veía como me quedaba mirándolo como, ¿qué es esto? Y no sabe por qué me la compró. Me acuerdo 10.000 pesetas, costaban 60 euros, que fue justamente el cambio que El podías cambio. pagar con euros o pesetas, Sí. justamente en ese momento. Y yo sin saber, me iba para casa, el médico tocaba, el cura del pueblo tocaba. Mira, haz esto, haz lo otro, no sé qué, me metí en el grupo. Y ahí fue donde fue empatando la bandurria, timple, todo para adelante. El niño, ¿cómo podía aprender? Lo ponían donde hacía falta. Sí. Pero tal cual, o sea, Eh. habían 20 guitarras, la laúd estaba un poquito flojo, a la laúd. Sí. No me gusta, a la laúd. Y después entiendo que esto fue así durante toda tu infancia. Sí, estamos Cuando hablando de viniste 9 aquí- a 18, 20 años. Ah, Son un año. y cuando viniste aquí a Tenerife también seguiste con la música yendo a clases o... Seguía pero distante. ¿Por qué? Porque aquí aprendí a tocar un poquito el órgano, el piano y tal, por curiosidad. Sí. Lo único que no he tocado son los instrumentos de viento porque en el colegio flautas y oía la pared y todo, nos consiguió una época en la que el gobierno canario daba subvenciones para que los colegios compraran y la pared llena de tambores, panderos. Toca la flauta, yo quería tocar aquello, toca las flautas, me cogías con todos los instrumentos de viento. Entonces, yo qué sé, empecé por otra, y cuando vine aquí estaba un poco más desligado en el sentido de formación porque estaba en la universidad, estaba fajado. Pero sí es cierto que me recorriera la laguna, ya ese me picó la época de cogiendo el timple de me gustaría formarme, había visto 4 vídeos pero nunca suficiente. Sí. Entonces me gustaría formarme, no sé dónde, me recorrí empezó la Laguna Santa Cruz a ver quién daba clases de timple por la mañana, porque por la tarde tenía la universidad. En la universidad. Y no había nadie.
Llamé al patronato de música del Hierro, que tengo relación con el director. Oye, me pasa esto, no te preocupes, que te busco un profesor. La sorpresa mía es que me mandó el número de Benito. Oye, lo llamo y digo, vaya, te llamas a Benito. Caíste muy bien. Sí, o sea, en el guindo. Sí. Sí, vente para mi casa, Sí. me acuerdo de Geneto, no sé Sí. cuánto. Y ahí cuando ya tuvo otra vez ese unimiento con la música de Sí. empezar a formarte. O sea, empecé realmente muy tarde. Ahí es cuando yo empecé también con Edey Sosa, el bajista, Sí. lenguaje musical, con Benito. Tuve alguna clase suelta con Fernando Cruz en la guitarra también. Y Sí. hice como el amago con la guitarra, pero Pero el timple seguía sí. ahí. Entonces podemos decir que tu gran maestro en el timple ha sido Benito. Sí, Sí. y de todo, o sea, musicalmente. Es gracioso, el día estamos hablando, tocamos en el Hierro Sí. y nos reíamos porque del último año y medio no tocamos el timbre en clase. Era de lo que se nos ocurría, hacer una investigación sobre un personaje, intentar escribir una letra, Sí. curiosidades múltiples de, oye, que está muy bien tocar, evidentemente tienes que tener técnica y tienes que tener los dos bien, pero tienes que tener también detrás una serie de cosas que hacen que Sí. aquí no sean notas, sino que sean música. Sí. Sí. Y en Canarias mucho más. Sí. ¿Y qué crees? Bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Pero en esa línea, ¿qué crees que tiene en especial Benito como maestro para que, bueno, pues para que dé alguna formación tan integral o tan grande? Es que es él. O sea, no es lo que tiene, sino que él en sí es polifacético. Sí. O sea, yo tengo el lujo de conocer a mucha gente que estaba en primera fila. Yo ni de broma estoy en primera fila ni en cuarta. Pero sí conozco por relación personal. Y todos tienen su punto de, este hace esto mejor que nadie, aquel hace eso mejor que nadie. De comparar. Sí, y Benito es polifacético, o sea, tiene un montón de aristas en las que se mueve estupendamente, o sea, crea estupendamente. Es un comunicador nato, o sea, de repente te hace un periódico, me acuerdo que hacía las quinitas del diario Aviso, de investigación, de música, te hace un libro de etnografía, te hace una poesía, te hace los vídeos de los espectáculos de él, y tú dices, Sí. no, eso está hecho como por el mejor productor, y va a ser él. Sí. Entonces, es polifacético, y todo lo hace desde un gusto muy, muy elevado. Sí. Sí. Entonces, bueno, no sé, en estas clases, con Benito, imagino que, claro, las enseñanzas iban más allá Sí. del timple y, bueno, ¿cómo es su método de enseñanza del instrumento en sí? Pues bastante sencillo, yo creo que si vas a cualquiera de los alumnos que he tenido, lo compartimos porque, no sé, no estoy en contra porque al final son diferentes clases, pero no me gustan las clases enlatadas, en las que metes a 20 personas y venga, raca, porque primero de la parte de pedagogía me viene que no todo el mundo aprende al mismo ritmo ni aprende igual. Entonces, en música, que es una cuestión de habilidad y más esfuerzo, Sí, hay gente que tiene más habilidad sí, y menos. sí, Lo compensa con esfuerzo, sí, pero el esfuerzo lleva tiempo. sí, Entonces, yo intento hacer el mismo método que hacía él con nosotros, de individualizado. Tienes una clase de 5, pero haz uno por uno. Oye, esto es lo que tenías tú, lo hiciste. Le corrige, oye, pues fallaste en esto, ten cuidado en lo otro, Sí. te mando otra cosa para reforzar eso o para otra técnica, lo que sea. sí, Y vas uno por uno avanzando a su ritmo, que no tiene por qué ser. A veces, ahora por ejemplo, tengo a todos con la misma canción, pero porque estamos en un momento en el que queremos intentar unir cosas para que sean capaces de tocar en compañerismo, que sean dúo, trío, como la clase es cuarteto. homogénea, ¿no? Los chicos, pues, Sí, o sea, sí, cállense, tocan, o sea, exactamente Sí, igual sí, que una sí. clase grupal, pero a la hora de ir uno por uno sí es individualizada. sí, Porque es que cada uno, te digo, cada uno tiene su ritmo, su forma de avanzar, a unos tiene unos gustos que no les valen y otros sí, o sea, cada uno Sí. es un mundo diferente. sí. Antes me hablabas de Liana. ¿Qué más compañeros tuviste que recuerdes, ¿no? de esa época como Estaba- también algunos de Benito? Sí, estaba Liana y me acuerdo de Víctor. O sea, Víctor Tario. coincidimos con Víctor, de hecho es Sí. gracioso porque en alguno de mis móviles antiguos, no me acuerdo, tengo unas grabaciones de la primera maqueta que se hizo de Arroyo del Sur, Sí, que estaba Víctor y Benito los dos, y oye, y si hacemos esto, mira estos acordes, a ver si te sugiere buena melodía. Y un día los zorros me dijo Benito, graba, no sé, y yo me la quedé. sí, Y esas primeras grabaciones las tengo en alguno de mis móviles, algún día las buscaré. Pero eso, Liana y Benito son los más. Liana y Víctor son los más reconocibles. Después me acuerdo que habían otros niños que habíamos allí. Me acuerdo uno se llamaba Corán. Silvia también era una niña que estuvo un tiempito. Sí. El hermano, que no me acuerdo cómo se llamaba.
4 o 5 chiquillos. Lo que pasa es que les pilló en la época, eran niños, y después les pilló en la época de 12, 13 años, que es cuando todo el mundo se O sigues o no. prueba otras cosas. Oye, te divierte mucho salir con los colegas, te quita tiempo. La música tiene un hándicap que necesita muchas horas de soledad. Sí. O sea, tú puedes estar acompañado con 10.000 personas, pero si estás estudiando con la guitarra o con el timple, estás solo en ese mundo. Sí. Y en esas edades, 12, 13 años, es complicado hacerle ver que es una inversión. Sí. Sí, señor. Y en estas clases, ¿con qué, hablando un poco bueno, pues de tus timples, qué timples utilizabas? ¿Qué timples tenías en...? El primer timple que me compré, Sí. como te comenté antes, fue una Admira de estos de, yo qué sé, nunca... Me parece una locura gastarte un pastizal en un instrumento que no sabes si te va a gustar. Sí. Entonces lo primero que me compro es, mira, déjame el más barato Para probar. para ver si funciona. De hecho, hace un par de años estuvo gracioso porque ya el timple, la verdad es que ya es un cachito de pan. Y lo mandé a que le hicieran una pinturita alrededor por la Sí. tapa para tenerlo más bien de adorno, más que para no tirarlo ni venderlo, Sí. pues no me gusta. Es parte de, Sí, claro, de mi de- proceso vital musical. Y no me gusta, soy bastante materialista en el sentido de guardar mis reliquias que Sí. son parte de mi camino. Sí. Y lo pinté y lo tengo ahí en casa guardadito para no tirarlo ni nada. Después me compré un Fariña y con eso empecé las clases de Benito porque tenía la opción, digo, mira, como aparezca una clase de Benito con una admira, me lo meto en la cabeza. Entonces mis padres hicieron el esfuerzo, estaba estudiando y me compré el Fariña y empecé a tocar con ese timple. Me duró poco porque en las tocatas el típico moco que te pega, Sí. yo vi que me lo puso, noté el crujir de la madera, no lo llegó a partir, tú si lo miras al lado, ves que tiene la brita que está medio partida, pero no está partida la tapa. Y hablé con Benito, oye, me pasó esto, cómprate un timple para enchufar, que ahí lo enchufa Y y se nadie se acabó el acerca a la problema. tapa. Entonces me compré el Kima y después me pasé al lado oscuro y tengo unos cuantos en casa, yo hay 12, 13 timples por lo menos. 12 o 13 Sí, timples. pues. Todos de Kima. No, No. tengo Corujos, tengo de David Sánchez, de Kima tengo 2, Vale. tengo de los Luthieres del Hierro de César Paz, también tengo de los hermanos Naja. Corujo no sé si lo tengo uno de La Rosa, de Abraham Luthier también tengo otros. Al final vas Sí. por ahí, no me lo voy a comprar y se te queda la matraquilla, rasca. ¿Y cómo ha sido el paso después? Después podemos hablar de los timples porque bueno, es un tema que da mucho para hablar y tiene muchas pues, vertientes. Pero volviendo a tu periodo, fuiste alumno, fuiste timplista y ahora eres profesor. ¿Cómo comenzaste a dar clases de música? Empecé, acabé la carrera y entonces me encontré ese momento de tener que buscarte un poco la vida. Sí. O sea, tus padres te ayudan para seguir formándote, pero tú ya empiezas a notar que quieres esa independencia de empezar a buscarte tu camino. Y me llegó una oportunidad en Arafo, me avisó José del Pino, también me avisó Tomás Fariña y después me avisó Benito porque yo también lo llamé. Oye, José daba clases allí, va a dejarlo por diferentes circunstancias. ¿Te interesaría dar clases en la escuela de Arafo? Oye, me vino el ganillo al dedo. Es verdad que estaba inseguro porque todavía me sentía alumno, no maestro. Y todavía a día de hoy muchas veces hablo con Benito y hablo con Edeo y es que todavía me siento alumno. Y sí, yo te echo una mano, no sé qué. Oye, pues venga, nos tiramos. Y ahí empecé a empatar escuelas de música después. Me surgió la oportunidad de llevarla de Majuelo, de grupo folclórico, tenías los jueves por la tarde una horita. Me llamó Abraham también, Abraham Luthier, que tenía la academia, y estuvimos ahí 3 o 4 años dando clases. Conservo alumnos todavía de esa época. Y ya por último, estando en las 3 a la vez, o sea, llevo un año disparado de mi vida, me llamó de ahí, oye, está la vacante aquí, te apunta, de cabeza también. Entonces, ahí estuve un año bastante loco de llevar 4 por la mañana trabajando en el colegio, por la tarde las 4 academias, el fin de semana las tocatas, casi peto, o sea, me acuerdo de la autopista que por la mañana, sí, o sea, nos queremos muchas veces Superman hasta que te empiezas a dar cuenta de que te puedes llevar un susto gordo. Y empecé a quitar trabajo encima, pues mira, oye, me encantaría estar en todos lados, sí, porque te gusta este mundillo y al final, pero tienes que aprender a decir que no y tuve que una etapa muy mala en la que tuve que decir, oye, sí, pero no puedo, sí, pero no puedo, entonces me quedé con la
con la escuela aquí en Sabandeño. Sí. Y bueno, y con la escuela por la mañana, evidentemente. Claro. Sí, señor. Mencionaste a Majuepa, es un grupo del que formas parte también Sí. como componente. Es una buena pregunta Sí. porque tienen un protocolo en el que eres aspirante y Sí, tienes que estar una serie de años y después de una serie de años una reunión te hacen componente. Yo me río un montón con los... Ay, no digo, vale, yo cuando me interesa ser aspirante eternamente. ¿Por qué? Porque cuando hay reuniones importantes y yo soy aspirante no puedo ir. Entonces me escaqueo. Pero sí, o sea, por lo que tengo entendido tiene ese límite de que no soy el componente porque no había una reunión en la que yo esté presente, que intento no estar para que me digan, eres componente. Pero sí, miembro activo, entré por... Al final, como se sabrá, Sí. aquí todo es favor a favor. Y un día, oye, necesito ir pues venga, vamos a tocar. Y otro día te necesitan a ti. David me dijo que, oye, entré a dirigir el grupo está en horas bajas, tiene pocos componentes, te apuntas, pues venga, de cabeza. ¿Era un proyecto a corto o medio plazo? Sí, porque quitan tiempo, o sea, los grupos quitan tiempo. Pero oye, al final, buen rollo, ha entrado gente joven, al final todos nos conocemos, pibitos, Josué, Antonio, gente con el que te sientes muy bien, con el que compartes muchos buenos ratos, y se ha alargado más de lo que pensaba y bueno, de momento y ahí sí. está en stand-by hasta que por alguna parte no se pueda seguir. Sí. ¿Y en otros grupos, en otros colectivos, has estado o estás? Sí, empecé en el Hierro, en Taikare. Ese es mi grupo. O sea, Sí. cuando me preguntan, ¿tu grupo es Majuelo? Sí, porque participo activamente, pero mi grupo es el de toda la vida con el que se me cayeron los dientes y era Taikare, o es Taikare. Sí. ¿Qué pasa? Que ahora está un poco más disuelto el tema de la pandemia. Al no haber tocatas, todavía en los grupos no conocemos el daño que ha hecho la pandemia. Sí. Porque empieza a ver todos los colectivos. Mucha gente iba porque era la hora de distraerse. Y esa hora de distraerse, estos 2 años, o 3 años ya casi, Ha cambiado. ha cambiado. Ahora va a caminar. Y esa hora de cortar la rutina e ir al grupo ya no existe. Volver a la rutina va a ser bastante complicado. ¿Tú crees que, bueno, una pregunta que más tarde pensaba hacerte, pero viene ahora el caso? ¿Tú crees que el folclore volverá a ser el mismo? Que el que se, no sé... Nunca, creo que yo parto de que el folclore nunca es el mismo al día siguiente. Sí. ¿Por qué? Porque es dinámico, cambia. Siempre está el debate de, oye, hay que hacerlo tradicionalmente o hay que... A ver, si mi abuelo tuviera los medios que tenemos hoy en día y la oportunidad de formarse, ya le hubiese hecho cambio, seguro. Porque nadie quiere hacer peor, que todo el mundo quiere ser mejor al día siguiente. Hoy tenemos unos medios brutales, tenemos gente que está llegando a los grupos que tiene formación, que sabe lo que hace con un instrumento, que sabe por dónde puede caminar y se empieza a notar. Hay gente que no le gusta, oye, pero es que es la cadencia natural de la vida, todas las cosas cambian. Entonces, ha llegado un poco más de profesionalidad. Puede ser que ahí esté la clave de la factura que pase este periodo, de que ya hay más gente más profesional, pero en las islas pequeñas no. En las pequeñas sigue siendo un hobby y ya está. Sigue siendo un hobby. De hecho, en el Hierro, para formarte musicalmente está muy complicado. Tienes que salir prácticamente fuera. Entonces sigue siendo un hobby. ¿Pasar a factura? Yo creo que sí. ¿A bien o a peor? No lo sé. Hace tiempo me llegó la estadística que en grupos folclóricos en Tenerife habían 600 y pico censados. ¿Cuántos? Claro, pero ¿cuántos habrá ahora mismo? Pero ¿Cuántos habrán? ponle la mitad, ponle que quede 300 grupos. Sí. Es una locura. O sea, 300 grupos en una isla en la que Sí. tiene no hay 1 millón de personas. 30 municipios ahora en Tenerife. Sí, 33 creo que son. O sea, 300 colectivos me parecen mucho. Y empiezas a entender que vas a un festival folclórico, oye, a él le faltan púas, a aquel le sobran voces, a aquel le tiene el baile bien. Y señores, ¿por qué no se unen y tienen todos bastante bien? Sí, Es que estamos quedados con aquellas, que lo tratamos que... Y entonces empiezan los problemas esos de sí. abre camino. Entonces, creo que tampoco vendría mal una medio limpieza de grupo. Me van a matar, pero... Sí, pues estamos Creo aquí que hablando con... Creo que no vendría mal una limpieza de grupos de, oye, no es necesario tener 600 grupos, a lo mejor con 100 grupos Sí, sube mucho el nivel de los grupos. sí, Que hay grupos que tienen que dedicarse a unas cosas, evidentemente, habrá quien quiera, oye, nuestra idiosincrasia es hasta aquí. sí. Y no queremos ni arreglos, es que tiene que haberlo. Sí, sí. Y además, el resto de grupos nos nutrimos de eso. Tiene que haber de eso, tiene que haber quien esté
un poquito más adelante y tiene que haber grupos que estén mirando más adelante todavía al futuro, de oye, creemos que se puede ir por aquí. Y nos equivocaremos, no lo sé, pero por lo menos están abriendo un paso que creo que es necesario también. Sí, señor. Volviendo un poco a los timbres en sí, cuéntanos cuáles son tus mejores, o los timbres con los que te sientes más cómodos y por qué. Antes hablábamos de Lima, sé que me vas a decir Lima, pero Sí, bueno, lo que... Me imagino que te pasará también con la guitarra, o sea, Sí. tendrás varias guitarras, pero la guitarra con la que pasas muchas horas, cuando la tienes en la mano, cierras los ojos y eres capaz de saber todos los detalles de la guitarra, eres capaz de poner el dedo en el do y no hace falta, te va el dedo porque es que has pasado una cantidad de horas con ese instrumento, Sí. que conoces sus puntos débiles, conoces sus puntos fuertes, sabes dónde está el sonido que quieres y eso, oye, pues se nota. Yo tengo un montón de timbres, depende de las circunstancias, un mes estoy con uno, cuando me apetece. No es porque deliberadamente quiero, no, es simplemente porque cogí me siento como esta semana y ya está. Pero sí es cierto, cuando llegas al instrumento que llevas ese montón de horas, es como cuando hablas inglés y yo no hablo inglés, pero o eres español, hablas español, vas a Inglaterra y entiendes cosas sueltas Sí. y vuelves otra vez a tu país y coño, vuelvo a entender lo que pasa alrededor. Me pasa eso con el timbre porque toco cómodo, son timplazos todos, pero cuando llegas a tu instrumento, oye, es tu lenguaje materno. Sí. Y bueno, hablando un poco ya en términos quizás un poco más friki, vamos, del timbre, ¿qué timbre sueles buscar Me en gustan- tus instrumentos? ¿Qué cuerdas utilizas? ¿Cómo es tu Me sonido gustan ideal? ronquitos, tío. ¿Te gustan roncos? Ronquitos. El timbre ese ronquito parrandero me gusta, me pierde. Y cuerdas... Eso es un mundo muy largo, un mundo muy largo, porque es que antes no había muchas, antes habían pocas, ahora hay muchas. Te gusta un juego de cuerdas, al día siguiente ya no existe ese juego de cuerdas, ya lo cambiaron porque no sé qué marketing o lo que sea, y dices tú, pero entonces ahora ¿qué hago? Vuelves a estar perdido de empezar ese proceso. Entonces lo que he hecho, primero preguntar mucho, ¿qué cuerdas utilizas? ¿Qué cuerdas utilizas? Y cuando compré el Corujo, me mandó cuerdas de guitarra, una de lo de pescar, pero bueno, pero esto eran cuerdas de guitarra. Sí. Y hablé con Víctor, que también lo hacía. Me dijo, oye, prueba esta combinación, porque además tenemos gustos bastante similares en cuanto al instrumento y tal. Y me gustó. Cuerdas de guitarra mezcladas, lo que busco es que tenga más o menos la misma tensión, porque Sí. de repente tienes una fofa y le pegas con la misma intensidad que una que ya tienes tensa y triplicas el sonido. O sea, que tengan todas la misma tensión para que suenen más o menos equilibradas. Duras, me gustan las cuerdas duras. Trata de atención. Y por eso le pongo de guitarra. Sí, señor. ¿Y como timplista, cómo te describes? Hablan de los timplistas que son más rasgueadores, más punteadores. Ahí te digo, ¿Crees que tienes un sonido que cualquiera, bueno, una persona que le guste todo el timbre, te pueda reconocer? Así. ahora mismo yo creo que si vamos a analizar todos los timplistas que están en la Sí. calle, creo que todos entramos en el filtro de Benito, José Antonio y Colorado. Es que somos copias, ¿por qué? Porque todavía no he visto un timplista que digas, no, este está haciendo algo totalmente diferente a lo que abrieron el campo en estas tres personas. Sí. O sea, creo que pasará mucho tiempo, porque de un instrumento que no servía para nada más que para parrandear, de repente te lo abrieron los tres animales estos y lo hicieron instrumento, no afinaba, afina. Yo lo comparo con la guitarra, perdón, con la guitarra. La evolución de la guitarra como la conocemos hoy son 200, 300 años y el timbre lo ha hecho en 20 años, que es el problema que nos estamos encontrando. Ahora tenemos un cacho de instrumento y nos falta material, porque es que ha crecido tanto en tan poco tiempo que es imposible que existiera Se tanto. asimile, sí. Sí, o sea, es el crecimiento tan grande que ha habido. Ha crecido en función a las necesidades que han tenido. Oye, pues necesitaban tocar con una orquesta de jazz, necesitaban tocar con un grupo de parranda y necesitaban tocar con una sinfónica. Sí. Entonces, en base a esas necesidades, ha crecido el instrumento. Se ha equiparado a la guitarra prácticamente. La siguiente camada que tenga que venir, lo tenemos bastante complicado para abrir otro camino que digas tú, no, ahora hay cuatro. Ese innovador. Sí, o sea, es muy complicado. Quizás con las tecnologías, abriendo el camino
con aparatejo y cosas de tecnología que hay un montón por ahí, pero entramos todos por ese filtro y a todos nos gusta, o sea, no hay timplista que le preguntas y no le gustan los tres. Oye, me encantaría tener el rasgueo del Colorado, la sutileza de Benito, la mano de Benito y las ideas de José Antonio de eso. O sea, a todo el mundo le gusta ese híbrido, no conozco a nadie que no. Y yo, por ejemplo, yo intento sacar pues lo mejor de los tres, nunca lo logra porque son tres genios, pero no tengo ahora mismo no me considero un sonido particular, simplemente pues intentar hacer lo mejor posible lo que ya existe. Sí. Y un timplista, prototipo de timplista así, en general, ¿qué crees que debe reunir para que sea considerado un buen timplista? ¿Cuáles son los atributos del buen timplista? Alejarse de las parrandas. Alejarse de las parrandas. No, o sea, ya no como timplista, como músico. Evidentemente necesitas un porcentaje de talento, otro porcentaje de creatividad, muchos porcentajes de esas horas de soledad, de esfuerzo, de tener muy claro lo que quieres y a dónde vas a llegar, y mucha suerte. Mucha suerte porque puedes tener todo el talento, puedes tener todo el empeño, pero si no se te abren determinadas puertas en determinados momentos, son años que están corriendo y no las puedes aprovechar. Eso en cuanto a forma de grosso modo cualquier músico, un timplista, pues evidentemente tienes que haber conocido lo que hay detrás, tienes que mamar de todo lo que hay, porque es lo que te va a traer al momento actual del timple, desde Casimiro, desde Rojita, toda esa gente tiene que haberla mamado lo más posible, mamar a Benito, mamar a Colorado, todas esas, pero es que repertorio, o sea, tocar todo ese repertorio. Y cuando ya te sientas oye, ya he mamado, conozco lo mejor de cada uno, pues quizás plantearte cuál es tu camino, por dónde quiero ir yo, quiero ir por esta vereda, por esta, en medio, y ya cada uno pues tendrá que elegir su sonido, cómo se siente cómodo. Al final si no te sientes cómodo no transmites y tienes que estar cómodo. Y Juanma, respecto al futuro tuyo como timplista, ¿qué objetivos tienes en mente, proyectos, ilusiones? Pues mira, proyectos yo creo que no se acaban nunca, sueños, si no tienes sueños, que de aburrida es la vida. Entonces siempre tienes sueños, como te comentaba, sacar algún libro, algún momento sacar algún disco no de música popular, que ya tengo el de Vélez de Cuerda, sino con uno de timplista, yo qué sé, sacarte algún concierto que ya estuvo, me encantaría tocar aquí. Y proyectos muchos, objetivos reales. Ahora mismo compaginar la parte de tocar con la parte de dar clase en el colegio, con la parte de dar clase aquí, te limita mucho. O sea, muchas veces te dicen, oye, tenemos una tocata entre semanas, no puedo. No puedes. O sea, tiene que ser desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la tarde, que te permite coger un vuelo para volver a Tenerife. Estás muy limitado. Con lograr compaginar ese trío sin volverte loco y ser o sea, al final se trata de ser feliz. Yo me doy por contento, y más que tengo la oportunidad de devolver un poco de lo que la música me ha dado, porque esto es cíclico. Me reía cuando me decían, verás que todo el mundo se equivoca en los mismos sitios que te equivocabas tú. Y es verdad, estás dando clase, se va a equivocar aquí y se equivoca donde te equivocabas tú. O sea, un proceso, un camino. Sí, o sea, es cíclico. Y oye, pues estoy devolviendo un poco, sacando alumnos, pues si cada 100 alumnos sale un buen alumno, un buen músico, yo he encantado la vida. Y estás devolviendo, al final estás creando semillas que a lo mejor dentro de 80 años serán 15 semillas nuevas. Sí. Y vamos, encantado. Y echando la mirada atrás al pasado, de los momentos que has vivido, las vivencias que te has encontrado por el camino, ¿cuáles destacas más en tu vida musical? Tengo unas cuantas, algunas. Siempre hago, bueno, imagino que todo el mundo, diferencia entre el yo y el solista, de cuando vas con el timbre, o cuando estás en un grupo y de repente te permite echar un tema. Pues tengo unas cuantas, o sea, me acuerdo en Lanzarote, en el Festival Campesino, que es de renombre, y de repente actuar delante de 1000 personas y dices tú, ¡guau, qué guapo! El rollo que se respira, o sea, brutal. Tengo la suerte de haber echado un tema con Bimbache, Leisa del Uno, me acuerdo perfectamente, en el Leal, que también es uno de los grandes templos de la música en Canarias.
Y estaba petado el leal, aquello me acuerdo los nervios, o sea. Y después, yo qué sé, las primeras actuaciones, me acuerdo que la primera que hice con timple fue en la cuesta, en lo del tranvía que está allí. Sí. Me acuerdo que éramos unos chiquillos, estaba David Du, que también estaba en aquella época, me acuerdo que los autistas. Él estuvo también como sí, con sí, sí, Benito sí, de... sí, sí. Y me acuerdo que tocamos, la primera fue abajo en el tranvía y la segunda fue aquí en el adelantado, en la iglesia que está ahí chiquitita. Sí, sí, Y sí. tocamos ahí, le tienes cariño porque son tus primeros pasos. Sí, señor. Respecto, bueno, al futuro del timple, ¿cómo lo ves? Bastante bien. O sea, ¿Crees que vive una época dorada? O sea, que estamos viviendo Claro. ahora el mejor Quiero momento del pensar timple. que no, porque quiero que lo que venga sea todavía más Sí. dorado que lo que está. O sea, Sí. me gustaría que cada 10 décadas, 20 años, echar la vista para atrás, estamos todavía mejor. Sí. O sea, no me gustaría pensar que está en la época dorada, pero sí creo que estamos en una buena época. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de formación. O sea, la formación es lo que le da vida a un instrumento, que la gente pueda acceder a buenos instrumentos y pueda acceder a buena formación. Y afortunadamente tenemos grandes profesionales en la enseñanza que, oye, que se han formado, que saben lo que tienen que hacer, saben cómo tienen que enseñar. No es enlatar 20 personas, re, sol, la, carne, cabra, pan, sino que, oye, vamos a hacer esto porque esto es para esto exclusivo. Y se nota mucho cuando llegas a los grupos y ya pones un papel delante y dices, tú no vas a tocar con partitura. No es el hecho de tocar con partitura, es el hecho de poder coordinarnos todos a la vez. ¿Por qué? Sí. Porque tú tocas folías 300. Trabajas a 10 grupos y hay 10 folías diferentes. Y cuando llegas a un grupo, o lo has ensayado 20 veces, o no sabes cuál folía vas a tocar de las 10. Sí, claro. Entonces, tener un papel delante, o alguien que te diga, oye, vamos a hacer esto y esto, por esta razón, porque el coro va a hacer esto, y ya cambia mucho y se nota esa formación que también en los timbres se nota. Y creo que, vamos, dorada no, pero sí muy buena época. Muchos niños, ahora está el proyecto de la red de enseñanza en los colegios. Joder, ¿cuánto ha tardado eso en llegar? O sea... Sí, sí, señor. Y el futuro del timple como instrumento en sí, en lo que respecta pues, a los constructores, a los procesos de la organología Sí. de la pieza realmente, ¿no? Creo que el objetivo debería ser los próximos 20 años, no en cuanto a avanzar a... ¿Te damos a la cámara? No en cuanto a avanzar, porque estamos cayendo, creo, en tendencias un poco extrañas de es mejor la pastilla de no sé qué porque suena más pero la calidad es peor. Sí. No sé cómo explicarlo, está entrando como el juego económico de quiero ganar más haciendo el mismo trabajo, Sí. aunque baje la calidad del instrumento. Entonces creo que el objetivo es afianzar buenos instrumentos, como con los que ya tenemos buenos instrumentos, y avances hacia el futuro. Pues la verdad es que te irá marcando el propio camino. Cuando necesites una cosa particular, se intentará adaptar el instrumento a esa Sí. peculiaridad. Ahora mismo tenemos instrumentos, yo creo que para los próximos 20 años tranquilamente. O sea, no somos capaces todavía de sacar el 100% a un instrumento. Pues, sí, sí. Pues Juan, muchísimas gracias placer. por este ratito y aquí queda tu testimonio, tu Ay, mi madre. trayectoria.